El territorio que hoy es una penillanura suavemente ondulada, tapizada de pradera y monte, era, hace millones de años, bastante diferente. Tacuarembó, por ejemplo, supo ser un desierto. Y esa geografía tan distinta estaba habitada por otro tipo de animales, incluidos dinosaurios, algunos de ellos gigantes. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ¿cómo sabemos cómo era el paisaje y qué tipo de seres vivos lo surcaban? Por la paleontología, la ciencia que estudia e interpreta los fósiles. Es a ella a la que le vamos a destinar una nueva mesa de científicos. ¿Cómo trabajan los paleontólogos uruguayos? ¿Qué especies se han encontrado en nuestro territorio? Bueno, vamos a charlar con Martín Uvilla, profesor titular grado 5 de Paleontología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, doctor en Ciencias Biológicas, quien trabaja con vertebrados fósiles, en especial mamíferos. Martín, buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Sigo con los saludos. Sergio Martínez, también profesor titular grado 5 de Paleontología en Facultad de Ciencias, doctor en Ciencias Geológicas, quien trabaja con invertebrados fósiles, en especial moluscos y equinodermos. Sergio, buen día, bienvenido también. Buen día, muchas gracias. Y Gloria Danners, asistente grado 2 de Paleontología en la Facultad de Ciencias, estudiante de doctorado en el PDCIVA, cuya línea de trabajo es microfósiles orgánicos. Gloria, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y saludo al locatario de este espacio y coordinador responsable de la mesa de científicos, el doctor en Ciencias Biológicas, Héctor Musto. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, ¿cómo anda eso? ¿Todo bien? Muy contento con esta mesa, Acá, ansiosos por aprender de paleontología. De paleontología. Sí. Vamos a hacer un esfuerzo. A ver qué nos pueden enseñar. Apliquen sus dotes docentes, me parece. A ver, decíamos en la introducción que la paleontología trabaja con fósiles. Capaz que podemos explicar un poco más sobre esto, ¿no? ¿Qué es un fósil? ¿Cómo se genera, entre comillas, un fósil? Bueno, son conceptos muy interesantes de abordar. El tema de los fósiles, digamos, la idea es que se trata de restos que han quedado preservados, ya sea del organismo mismo o, cosa muy importante, de evidencias de la actividad de un organismo, o sea, la evidencia indirecta, ¿no? Entonces uno se llama fósiles de cuerpo, o sea, entonces por ejemplo es un hueso, una conchilla o el polen, y otros son trazas, se llaman trazas, que son muy importantes porque si bien no está preservado el organismo en sí mismo, pero sí su comportamiento, que fue lo que hizo, y de ahí se pueden sacar muchas conclusiones, muchos comentarios, ¿no? Es todo un mundo, y cada tipo de fósil o grupos de fósiles requiere una especialización. Por ejemplo, en el caso de Gloria, que trabaja con micro, es muy diferente a lo que hace Sergio, que trabaja con invertebrados, o yo que trabajo con vertebrados, ¿no? Son abordajes diferentes y bueno, entonces entender eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Perdón que te interrumpa, Martín. No, y que el aspecto no tiene nada que ver. O sea, ¿La qué? un ¿Perdona? fósil no necesita estar, el aspecto no tiene nada que ver, no necesita estar mineralizado, ni pesado, ni duro. Depende de las circunstancias cómo va a fosilizar ese organismo. Entonces, a priori, digamos, lo que importa es que esté dentro de los estratos geológicos. Eso es lo que define un fósil. Bueno, justamente ahí hay un tema muy interesante que es una discusión, porque por ejemplo, si yo les digo que encontré un hueso que tiene 280 millones de años, nadie va a dudar que eso es un fósil, ni se lo va a preguntar, está clarísimo. Pero ¿qué pasa con los restos que tienen 6.000 años, por ejemplo, 8.000 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay un tema de discusión y si quiere capaz que una limitación en el concepto básico de lo que es un fósil. Pero los colegas que trabajan con restos de 6.000, 7.000 años se consideran paleontólogos tanto como aquel que trabaja con restos de 50 millones de años atrás, ¿no? Entonces es muy interesante esa discusión que se da y que tiene una cierta flexibilidad, digamos, en ese aspecto, ¿no? Exacto. Gloria, no sé si querés agregar algo a esta introducción. No, también un poco referido a lo que decía Martín, del hecho de que él mencionó ya directamente el tema de que no necesita que sean pesados, sean mineralizados.
y uno tiene tendencia, al público en general creo que tiene tendencia, y porque los dinosaurios, digamos, son la entrada a la paleontología para el común de la gente. Nosotros tenemos un eslogan que muchas veces utilizamos, que la paleontología es mucho más que dinosaurios. ¿Pero todos empezaron a estudiar motivados por eso? Sí, ¿no? No necesariamente. Yo en lo personal no, pero seguramente muchos sí. O los más niños jóvenes. que dicen, los niños que en general dicen, claro, así como uno dice quiero ser astronauta, quiero ser el que quiere ser paleontólogo en general sí es por los dinosaurios, obviamente. Pero siempre nosotros decimos eso, ¿no? Que la paleontología es mucho más que dinosaurios. Y a lo que él hace referencia, el hecho de ser las cosas mineralizadas. Hay muchas cosas, muchos restos que ni siquiera, que no son mineralizados. En el caso, por ejemplo, de las plantas, porque uno cuando dice, bueno, las partes duras que fosilizan o las partes resistentes, ya tiene tendencia a pensar en algo mineralizado. Y muchas veces el propio resto no es mineralizado y no requiere mineralizarse para su preservación, ¿no? Y bueno, ni que hablar en el caso de lo que yo trabajo específicamente, que es una rama bastante diferente de lo que trabaja el el paleontólogo común, perdón, que es trabajar con fósiles microscópicos, ¿no? Que tienen todo una forma bastante diferente y un abordaje bastante diferente en general, desde la ida a buscar el fósil hasta la forma de trabajo luego, ¿no? Después me interesa que nos... Después hay otro ¿Sí? asunto interesante, es la variedad de formas que pueden fosilizar. Porque, por ejemplo, es muy común hablar de conchillas o de huesos o inclusive de plantas, de troncos, etcétera. Bueno, ahí, perdón, Martín, ahí un elemento, capaz que todos ¿sí? Y los oyentes en general tienden a pensar, a limitar solo el trabajo de la paleontología con fósiles de origen animal, pero también está esto lo que han señalado, ¿no? El tema de que abarca plantas, microbios también. Claro, bueno, el concepto de microbio es sumamente amplio, digamos microfósiles, ¿no? Microfósiles. Restos que requieren microscopía para poder estudiarlo. Pero yo quería apuntar al hecho de que también fosilizan cosas que uno piensa que de repente no pueden fosilizar, por ejemplo, partes blandas de los organismos. No pueden fosilizar. Animales que quedan preservados, por ejemplo, en el hielo o que quedan preservados en el tipo de asfalto natural, digamos, y eso es una fuente de información enorme para todo tipo de estudio, ¿no? Inclusive después hay algunos restos fósiles que inclusive están en discusión, pero, por ejemplo, los huevos, ¿no? Los huevos que ponen los animales, aves, es decir, todo los tipos de huevos de dinosaurios, etcétera. Entonces, esos son fósiles de lo que llamamos de cuerpo, es decir, son partes del organismo real o son trazas, es parte de la actividad del organismo. Es toda una discusión que ha habido. Parece que ahora los especialistas en el estudio de esto los tienden a poner como que son restos directos de organismos, ¿no? O sea, son membranas que se fosilizaron de alguna manera. Y eso es todo un mundo de la paleontología que mucha gente por ahí se le puede escapar, pero que está presente. Y otros restos, por ejemplo, que son muy peculiares, es por ejemplo vamos a decir, la caca fósil. Se llaman técnicamente hablando coprolitos. Pero uno puede reírse, pero proveen una fuente de información muy interesante los coprolitos, porque a partir del estudio de coprolitos, por ejemplo, se puede saber si era un herbívoro o era un carnívoro, por ejemplo. O los parásitos que tenía. O en base a o qué parásitos tenía. O, por ejemplo, inclusive se puede saber un poco de la alimentación, si quedó preservado algo adentro de ese coprolito, ¿no? Y entonces es muy interesante ese tipo de evidencias que también son parte de la paleontología. Por ejemplo, acá se han encontrado ese tipo de restos fósiles y han proporcionado información muy interesante. Ahora después hablamos en detalle porque me interesa eso particularmente de ver qué es lo que se ha encontrado acá, ¿no? Sí, pero sí. Héctor tenía varias preguntas, me parece. A ver, Héctor. No, al menos una, digo. Por ejemplo, la vez pasada leí que se habían encontrado, no me acuerdo en dónde, en África debe haber sido, huellas de seres humanos, ¿tá? Y que también tenían millones de años. La paleontología se aplica solo, o sea, ¿dónde termina la antropología y empieza la paleontología? Son las mismas ciencias, digo, porque también todo para el origen de los seres humanos, etcétera, son también estrictamente paleontólogos, se llaman distinto. Exacto. En realidad es simplemente en qué bicho trabajás. Digo, esa claro,
Sí, bueno, a ver, hay una diferencia Bicho, ¿no? Bicho. claro. Entre hay una comillas, diferencia entre hace, el para los paleontólogo. que no están viendo, Gloria hace Claro. entre comillas bichos. A ver, sí, Claro. me imagino que es la pregunta cantada que le hacen porque muchos pueden tender a confundir una disciplina y otra, ¿no? Claro, o sea, pero hay una diferencia entre lo que somos los paleontólogos por un lado y los arqueólogos por otro, ¿no? Porque los paleontólogos nos encargamos del estudio de las distintas formas de la vida, así que van desde los vegetales, animales, etcétera. Bueno, pero los arqueólogos siempre está involucrado el tema humano. O sea, siempre está Arqueólogos y involucrado. antropólogos, ¿no? Claro, entonces ahí está el tema paleoantropología también, ¿no? Que de alguna manera soluciona en parte el asunto, ¿verdad? No, A ver, Sergio. quería aclarar una cosa porque antes que nos peguen los colegas. Cuando el límite, cuando un antropólogo o paleontólogo estudia, por ejemplo, los huesos humanos, digamos, los restos, las muelas, en tanto animal, digamos, los estudia desde un punto de vista morfológico, etcétera. Bueno, ahí es un paleontólogo en realidad, un paleontólogo de un ser especial que somos nosotros. Cuando se agrega, como dice Martín, la parte cultural, etcétera, claro, ahí claramente no se trata, pero yo he escuchado a muchos especialistas en restos humanos desde el punto de vista estrictamente biológico, digamos que ellos se definen paleontólogos, ¿no? Pero en fin, es la delgada línea roja, creo que en todas las disciplinas pasa lo mismo, ¿no? Siempre hay hay un límite que, bueno, es difuso. Bueno, sí, justamente ese es uno de los temas en los cuales la paleontología entra y mucho cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de el origen del hombre y etcétera. O sea, es una temática en la cual las respuestas tenemos que encontrarlas en parte dentro de las evidencias paleontológicas, ¿no? Es que es una línea continua, ¿no? Claro. La propia línea evolutiva. Les iba a preguntar eso, a ver, primero, ya que mencionaba la línea evolutiva, ¿en qué medida la paleontología ha contribuido con la teoría de la evolución, digamos? Bueno, voy a empezar yo esta vez. Dale, Sergio. Empiezo al revés. En realidad, ustedes saben que Darwin, en su libro de Origen de las Especies o la Selección Natural, le dedica un capítulo entero a defenderse del registro fósil. Porque en su momento el registro fósil era discontinuo, era algo que no... si bien habían especies distinguidas que todo el mundo reconocía, no se reconocía esa continuidad de la que estamos hablando. Así que en realidad, en un primer momento, la paleontología no fue una prueba de la evolución, fue una contra de la evolución, si se quiere. Posteriormente, sí. Posteriormente, a la medida que se fueron encontrando más fósiles, más linajes continuados, somos, digamos, estudiamos los testigos de la evolución. La prueba física de que existió la evolución, de que hubo un cambio continuo, son los fósiles. Y cuanto más espacios rellenamos, más pruebas hay, digamos, ¿no? La primera gloriosa para la paleontología y para Darwin en vida fue el hallazgo del famoso Archaeopteryx, el reptil emplumado, digamos, ¿no? O la primera ave que demostró justamente esa transición entre los reptiles y las aves, ¿no? Eso ya fue en el siglo XIX. Posteriormente se ha ido aumentando de miles de maneras. Pero como anécdota siempre quiero recalcar eso, que pasamos de ser los malos a ser los buenos. En unos cientos de años, un par de cientos de años. Hicieron un cambio de imagen interesante. Sí, además ya viniendo hacia la actualidad, ¿no? Todo el registro paleontológico en la historia de la Tierra va mostrando cómo ha ido cambiando la vida a través del tiempo, ¿no? Y cómo las especies no existen para siempre, sino que se originan, tienen un periodo de duración y se extinguen o dan descendencia, pero esa es un poco la dinámica de la vida y eso está reflejado en el registro paleontológico. Y es muy importante además, yendo un poco ya a otros aspectos, permite ordenar fenómenos a través del tiempo geológico, ¿no? Y eso es porque ha habido, porque la vida ha evolucionado, porque ha ido cambiando, y entonces han existido diferentes grupos de animales y de vegetales en diferentes momentos de la historia de la Tierra. Entonces hay una interrelación directa entre los procesos evolutivos
y lo que ha ido mostrando el registro paleontológico, ¿no? Entonces, claro, hoy en día está clarísimo eso, y hay una intersección entre los estudios evolutivos y los paleontológicos. Por ejemplo, cuando se combinan las evidencias de los fósiles con estudios moleculares, ¿no? En su momento, ya hace unas décadas atrás, había como una lucha, como una disputa o una pelea entre las evidencias paleontológicas por un lado y las moleculares por otro. Era bastante insólito, pero hoy en día tienden a confluir esos estudios. Entonces el registro paleontológico es testeado por el molecular y a su vez el molecular por el paleontológico, ¿no? Y se vinculan entre ellos y se construye un modelo evolutivo concreto para un determinado grupo de organismos, ¿verdad? Entonces ahí hay una clarísima aplicación. Los fósiles para los biólogos moleculares le dan una información enorme porque le indican la antigüedad mayor que tuvo el grupo que están estudiando, ¿no? El primer momento en el cual aparece el grupo que están estudiando, un ratón o un vegetal, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí se hacen análisis muy interesantes y hay una conjunción muy, muy, muy rica, ¿no? Para seguir presentando la paleontología, digamos, aparte de este interés de evolución, ¿no? ¿Tiene aplicaciones, digamos, entre comillas, prácticas, quiero decir, en otros campos concretos? Sí, yo le daría la palabra a Gloria. Dale, Gloria. Muchas gracias, mataste. No, yo en realidad, si me permiten tomar algo que dijo Martín al pasar, que después se fue a lo molecular. Eso que hablaba de los cambios en cuanto a los diferentes animales y plantas, organismos en general que podemos encontrar a lo largo del tiempo, es lo que en definitiva nos permite a nosotros posicionarnos dentro del tiempo geológico, ¿no? O sea, esos cambios, cuando nosotros encontramos determinados organismos, directamente nos permite decir, por ejemplo, encontramos dinosaurios, sabemos que estamos en este determinado tiempo geológico y no vamos a estar ni después ni antes en el tiempo geológico. Entonces, esos cambios evolutivos son los que a los paleontólogos nos permiten decir, bueno, trabajamos en un determinado lugar, bueno, esta roca se depositó en determinado momento del tiempo geológico, ¿no? Y eso es lo que nos permite ordenar en el tiempo, ¿no? Los eventos. Con respecto a lo que decían, con respecto a las aplicaciones directas que podemos sacar, una de ellas es lo evolutivo, ¿no? Lo evolutivo es una de las grandes aplicaciones que podemos tener a partir de la interpretación de los restos paleontológicos, pero bueno, cosas más palpables para el común de la gente es, por ejemplo, las inferencias que podemos hacer desde el punto de vista de la distribución paleogeográfica de los organismos, dónde estaban distribuidos determinados grupos de animales, hacia dónde fueron o de dónde vinieron determinados grupos de animales, inferencias paleoclimáticas, por ejemplo, paleoambientales en general, cómo fueron los diferentes momentos de la historia de la Tierra, cómo era el clima reinante, etcétera. En eso es, en particular, lo que me toca a mí, que son las plantas, ¿no? Tienen un rol principal, porque bueno, las plantas viven fijas a un determinado lugar, a diferencia de los animales que se mueven de un lugar a otro. Las plantas viven fijas en el lugar donde viven, obviamente, no se desplazan, por lo menos no se desplazan a tiempo humano, ¿no? A escala humana sí hay desplazamientos a tiempo geológico, pero en escala humana, entonces tienen que necesariamente adaptarse al clima donde están y eso lo reflejan en su morfología. Entonces, cuando nosotros encontramos determinados tipos de plantas, de acuerdo a sus características, podemos, principalmente de sus hojas, que son las que reflejan el clima, ¿no? O las adaptaciones a lo que son el clima, podemos decir, bueno, en este lugar el clima era de determinada manera por las características que tienen esos restos, por ejemplo. Esas son algunas de aplicaciones directas, por ejemplo, que podemos usar. Los microfósiles en particular tienen mucha importancia en cuanto a aplicaciones, a identificación de la edad que tienen las rocas, o sea, cuando encontramos el microfósil podemos hablar bastante precisamente de la edad de las rocas de que provienen, y para una cosa más palpable, por ejemplo, los microfósiles orgánicos, que son lo que yo trabajo específicamente, tienen mucha importancia
en algo que está bastante de moda, o estuvo, o está y estará de moda siempre, pero en particular en Uruguay en los últimos años, como es la prospección de petróleo, por ejemplo. Bueno, eso cuando yo apuntaba a eso cuando pensaba lo de, además del interés evolutivo, ¿no? Ahí es un campo donde suelen trabajar paleontólogos, entonces, en lo que es búsqueda y todo lo que implica la prospección de petróleo, para tener certezas de si hay alguna posibilidad. Sí, es así. Normalmente los paleontólogos, por supuesto que hay mucha, los geólogos mucha incidencia, ¿no? pero en particular los micropaleontólogos trabajamos bastante en eso primero porque normalmente en petróleo se trabaja con muestras de perforación, que ya de por sí son muestras que se sacan del subsuelo, ya sea en tierra o en el mar. Habrán escuchado de los barcos que han estado haciendo prospección a nivel de la plataforma continental uruguaya, por ejemplo. Entonces las muestras normalmente son muestras pequeñas, para las cuales la micropaleontología es óptima, ¿no? Porque podemos trabajar con muestras pequeñas y encontrar bastante material en cuanto a los restos. Y además, porque en particular los microfósiles orgánicos reflejan cuáles fueron los procesos que sufrieron esas rocas, en particular con respecto a la presión y temperatura que sufrieron las rocas. Entonces el micropaleontólogo, el palinólogo, como se llama, el que trabaja en microfósiles orgánicos, el palinólogo puede decir a qué temperatura y a qué presión fue sometida esa roca, y entonces puede decir si está esa roca dentro de lo que llamamos la ventana de petróleo, o sea, si sufrió las condiciones de presión y temperatura adecuadas para la generación de petróleo. Ya no si hay petróleo, pero sí si las condiciones fueron las adecuadas para que haya. Después hay toda una parte geológica importante, geofísica, un montón estructural que ya escapa a lo que es la micropaleontología, pero sí podemos afinar bastante la idea y, por ejemplo, bueno, cada metro de perforación es muy costoso para las empresas, entonces nosotros le podemos decir, no, esto está pasado de temperatura y de presión, o sea, ya no perforen más porque no hay chance, o bueno, pueden seguir perforando para ver si más abajo podemos encontrar condiciones adecuadas para la generación de petróleo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en esta mesa de científicos dedicada a la paleontología. Vamos a aprender más de esta disciplina y vamos a hablar sobre todo de qué tipo de fósiles hay acá en nuestro país. Vamos a contar un poco más, supongo, de qué tipo de dinosaurios habitaron nuestras tierras, entre otras cosas. Volvemos con eso. Hoy aquí en Perspectiva tenemos esta nueva edición de la Mesa de Científicos dedicada a la paleontología en este caso. ¿Cómo trabajan los paleontólogos uruguayos? ¿Qué especies se han encontrado en nuestro territorio? De eso estamos hablando con 3 paleontólogos, Martín Ubilla, Sergio Martínez y Gloria Danners. Y además, por supuesto, está el coordinador de la Mesa de Científicos, Héctor Musto. A ver, brevemente, porque era muy pintoresco lo que contaban en la tanda. Sergio, ¿en qué fue que te tocó intervenir como paleontólogo a propósito de lo que estábamos señalando, ¿no? Cuando yo les preguntaba las aplicaciones distintas y prácticas que tiene la paleontología, hay veces que llegan a ser muy originales, ¿no? Sí, muy insólito. En mi caso me tocó una vez hacer un peritaje de un contenedor que había llegado, no recuerdo si al puerto o al aeropuerto, había llegado relleno de piedras, o sea, había tenido una sustracción de su contenido era en el puerto, en algún puerto intermedio, antes de llegar a Uruguay, y como habían fósiles en las rocas, se me pidió si podía saber dónde había sido esa sustitución. Y si bien, digamos, como esto es ciencia, no pude indicarle exactamente, bueno, de acuerdo a los fósiles, hice un informe probabilístico, digamos, diciéndole, bueno, acá no fue seguro, en Uruguay, no sé, en Río de Janeiro es muy raro, en tal puerto podía haber sido más probable. Bueno, y así fue el informe de peritaje paleontológico contrabandístico que me tocó hacer. A mí me tocó también en una oportunidad analizar un contenedor. Había pasado que habían sustraído algunas cosas de un contenedor. En el contenedor había cajas de cigarrillos, paquetes de cigarrillos que habían dejado, que no eran fumadores los que sustrajeron las otras cosas, y tuve que analizar el polen que había en esos empaques de cigarrillos para saber dónde había podido ser sustraído
el material que faltaba. Mira. Y bueno, sí, también me pasó que no pude tampoco determinar estrictamente el lugar, pero sí que había polen que era foráneo, polen que nosotros no tenemos de plantas tropicales, o sea que había sido una cosa que había sido sucedido por lo menos de Brasil al norte en algún lugar más tropical, más ecuatorial, digamos, pero sí que no había sido dentro del territorio. Héctor, vamos con tus preguntas. Sí, no, aparte me estoy enterando que mis colegas son casi policías. Me hace acordar a la serie esa, CSI, que está CSI, buenísima. tal cual. Sí, hay toda una rama de la paleontología una... que es la paleontología forense, ¿no? Que es Bueno, que se ocupa vamos a también ver de esas partes de investigación, no solo o sea, también son crímenes, aunque no sean de sangre, bueno. ¿no? ¿Diste clase o no diste clase? Dame la suela de los zapatos y te digo si fuiste o no a la pregunta. Bueno, yo les quería hacer una pregunta porque, como los conozco a todos, digo, sé que no se mueven regularmente por todo el Uruguay cuando hacen las famosas salidas de campo, que de importancia es obvia, ¿no? Porque ustedes encuentran las cosas no en 18 de julio y Andes, aunque capaz que se hacen un pozo sirio, pero van al interior y hacen buscan allí. Y no van a todo el país con la misma probabilidad. O sea, no es lo mismo que o sea, tienen determinados sitios en los cuales van habitualmente en esa salida. ¿Qué razones, o sea, cuáles son esos sitios? ¿No? Y por qué razones es que ya saben que allí es que es más probable que encuentren algo? Porque si van, me imagino que porque saben que van a encontrar algo, o las probabilidades son más altas. Era esa la... Bueno, sí, hay una explicación que tiene que ver con el tipo de roca en donde, o sea, no todas las rocas están en todos lados acá en Uruguay. Entonces hay diferentes tipos de rocas con diferentes edades que tienen diferentes tipos de fósiles. Entonces queda en cierto modo delimitada previamente ya un área a donde ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo suelo ir mucho al norte del Uruguay, a Artigas, a Salta, a Tacuarembó, porque ahí hay unos tipos de roca que tienen un conjunto de fósiles que nos dedicamos a estudiarlos desde hace tiempo. Pero, por ejemplo, el caso tuyo, Sergio, vos recorres otras áreas, porque hay otros tipos de rocas que contienen los fósiles que te interesan, ¿verdad? Claro, como yo estudio más bien cosas marinas, estudio todas las rocas vinculadas a los avances del mar sobre el continente de distintas épocas. Y entonces, digamos, básicamente, por ejemplo, lo mío es costero, digamos, ¿no? Es más bien hace toda la costa, incluido el litoral del río Uruguay, pero, digamos, como dice Martín, eso depende del objetivo que uno tenga, y como nuestros objetivos además son sostenidos a lo largo del tiempo, normalmente la investigación no es momentánea, uno lo llama una línea, entonces está capaz que 20 años no estudiando lo mismo, pero en la misma dirección. Entonces a eso se debe, como dice Héctor, que nos ven salir siempre a cada uno más o menos para el mismo lado, ¿no? Claro, y las salidas de campo son una parte muy importante de la actividad de los paleontólogos, que no todos los paleontólogos hacen salidas de campo, eso en primer lugar, porque no las necesitan, pero otros sí las necesitamos para ir a buscar información, que no es solamente ir a buscar fósiles, sino que también es ir a buscar información que rodea a los fósiles, es decir, el tipo de roca, cómo están preservados, dónde, etcétera. O sea que hay una cantidad de información que se recoge a través de las salidas de campo y que involucran obviamente los fósiles, el leitmotiv es ese, pero que también implica tener una cantidad de información. Y esto ya aprovecho, y es importante para decirlo, es que cuando se encuentran fósiles, es muy importante tratar de comunicarse con los especialistas, en la facultad o en instituciones donde pueda haber paleontólogos, para poder eventualmente colaborar en la extracción de los mismos. Y si se encuentran fósiles, conviene siempre tratar de llevarlos a una institución donde haya una colección con respaldo, con trabajo, con cuidados, ¿no? Eso es muy importante para comunicarlo a los docentes que seguramente deben de haberse encontrado con fósiles, o capaz que tienen o en algún momento les pasa, ¿no? Y es importante recabar la mayor parte de información, porque si no
Sí. No, les iba a plantear, hablemos eso de los fósiles que hay en Uruguay, ¿no? ¿De qué tipo de fósiles estamos hablando? ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, yo lo mencionaba en la introducción porque es siempre tiene gancho, ¿no? Pero quizás no todos los oyentes tienen presente que en nuestro territorio se han encontrado restos de dinosaurios, ¿no? Sí, los dinosaurios están representados en el Uruguay. No es un grupo numeroso, o sea, que se registre con mucha abundancia, pero sí hay muy, muy interesantes hallazgos, sobre todo en la zona de Tacuarembó, también en el litoral oeste. Hay rocas con dinosaurios, y ahí están representados, sobre todo en Tacuarembó, dinosaurios herbívoros. Integrantes de una megafauna que vivió en este territorio, que como ya fue mencionado, fue en su momento una especie de paleodesierto, con cuerpos de agua entre dunas, digamos, e inclusive han quedado preservadas las huellas que dejaron dinosaurios de gran tamaño, herbívoros, y que fueron motivo de estudios de posgrado, esas huellas, y que están siendo objeto de un probable museo de sitio, ¿no? Ajá. Y que fueron además reconocidas como monumento paleontológico nacional. Fue el primer monumento histórico paleontológico que se reconoció, porque son únicas, ¿no? Es una presencia única. Y el hecho de ser huellas es muy delicado porque hay procesos naturales que las van deteriorando. Entonces, no se pueden colectar prácticamente. Lo que nosotros tenemos en nuestro departamento de paleontología son las réplicas de las huellas, o sea, le sacamos moldes y las tenemos en la colección paleontológica. Pero entonces es muy importante tratar de preservarlas, porque la erosión las va a terminar eliminando. Y hay también dientes de dinosaurios carnívoros que existieron en este territorio y que, bueno, reflejan un poco cuán diferente fue nuestra región. Estamos hablando de hace unos 70 millones de años atrás, más o menos, ¿no? O sea que pasó mucha agua bajo el puente, digamos. Y en el caso de Gloria, Eso, más o menos. retomando, claro, yo retomando un poco mi eslogan de que la paleontología es mucho más que dinosaurios, y traigo también un poco el tema del tema de los trabajos de campo, porque bueno, a mí me toca una parte bastante distinta, trabajando con micropaleontología. Si bien puedo ir al campo, normalmente nosotros, a diferencia de los que trabajan con macrofósiles, aquellos fósiles que son grandes y que se ven, yo trabajo con fósiles que no se ven a simple vista. Entonces ellos van al campo a buscar fósiles que ven, y yo voy al campo a buscar rocas o sedimentos que me traigo al laboratorio para ver si puedo encontrar fósiles. A veces eso se hace así, se va al campo y se trae rocas, se puede hacer de hecho. Normalmente las rocas que están en superficie a veces no son las mejores porque la preservación no es la mejor. Entonces muchas veces trabajamos con rocas de subsuelo, de las empresas que prospectan, por ejemplo de ANCAP, que prospecta minerales o que hace perforaciones para analizar la roca del subsuelo de nuestro país. Yo muchas veces trabajo con perforaciones o con las perforaciones de la plataforma que hacen las petroleras, y entonces esas rocas se procesan en el laboratorio y se analizan se extraen de esas rocas, se elimina la parte mineral y se extraen los fósiles, que por ejemplo en este caso los orgánicos, que son los que yo trabajo de esas rocas en el laboratorio, y se ven al microscopio, ¿no? Y nosotros trabajamos con fósiles chicos, no trabajamos en general con especies, o sí, trabajamos con especies, pero encontramos tantos fósiles que son asociaciones de especies, o sea, son muchas morfologías que caracterizan determinado momento del tiempo geológico. O sea, trabajamos con un conjunto de especies en general. En particular, bueno, lo que hablaba, tenemos unas riquísimas especies de algo que se llama dinoquistes, que son unas especies de estructuras de resistencia que forman unas algas en un momento que el ambiente no les permite la supervivencia, forman esos quistes, eso queda en las rocas y nosotros lo analizamos y podemos hacer inferencias paleoceanográficas, paleoclimáticas, paleogeográficas, etcétera. A partir de eso, eso lo hemos analizado en sedimentos de la plataforma de estas perforaciones de las petroleras. Y yendo a lo que hablaba un poco Sergio, de trabajar con sedimentos marinos, en particular en este momento estoy medio abocada a la tarea de analizar rocas de lo que llamamos el periodo devónico, que es en el Paleozoico, o sea, bastante antes de los dinosaurios, donde hay restos de microfósiles orgánicos que provienen de rocas que sedimentaron en un ambiente marino, en un momento en que el Uruguay estaba cubierto por un mar, hace 400 millones de años. Las mismas rocas, por ejemplo, estas son las rocas de las canteras de Metzenicena, de donde sacaban la caliza para
para la elaboración de esos de la vajilla, ¿no? De Metzenicena. Esas son esas rocas de unos 400 millones de años que guardan una riquísima asociación de microfósiles orgánicos de ese momento en el cual Uruguay estaba cubierto por mar. O sea que las rocas de origen marino, por ejemplo, para volver a eso un poco, no solamente las podemos encontrar a nivel litoral, ¿no? También estas, por ejemplo, afloran en Durazno y se encuentran en subsuelo al norte del Río Negro, ¿no? Para dar una línea de continuidad, ¿no? La Tierra apareció hace 4.500 millones de años, ¿no? La vida sobre la Tierra, tenemos evidencia que debe venir de los paleontólogos, ¿no? De hace 3.500 millones de años, ahí estamos seguros. O sea que hubo solo 1.000 millones de años desde que apareció la Tierra hasta que apareció la vida. En el Uruguay, eso me imagino que debe ir para Gloria porque debe ser más, de repente, el registro más antiguo. Lo más antiguo que se ha encontrado, ¿alguien tiene idea de cuándo es? ¿400 millones de años? ¿1.000 millones de años? Digo, o lo maté con la pregunta, perdón. Dale, Martín, lo que aparece acá como lo más antiguo, que si bien puede estar en discusión, pero hay algunos restos que los han ubicado en los 2.800 millones de años, si no me equivoco, que serían los más antiguos, o propuestos como los más antiguos, ¿no? Hay toda una discusión al respecto. Y luego sí hay ya un conjunto de microfósiles reservados ya a fines de lo que se llama precámbrico. Estamos más o menos en los 700, 600, por ahí, ¿no? Millones de años. ¿No? Estamos hablando de microorganismos, ¿no? Organismos sí, claro. muy, muy pequeños, sobre los cuales puede haber discusión, tanto de la edad como de si son organismos en sí mismos. Pues miren que esto es un tema complejo. O sea, es muy complejo. Es muy complejo. Yo voy a hacer una pequeña intervención antes de que se vaya el tiempo, porque esto es muy interesante para mostrar cómo funcionan las cosas también en la ciencia. Retomando lo que dice Martín, de que es muy complejo y de que a veces no es todo vía directa. Ustedes conocen hoy en día todas estas sondas que están yendo a Marte, las perforaciones que están haciendo, lo que están buscando. Bueno, todo esto comenzó, no ahora, obviamente, de la parte física, tecnológica, pero hace 30 o más años, estos estudios del origen de la vida, de los primeros fósiles, eran en su una enorme cantidad de estudios financiados por la NASA. Y ustedes me dirían, ¿para qué la NASA va a financiar estudios paleontológicos o bioquímicos del origen de la vida de los primeros fósiles? Bueno, estaban preparando estos viajes que estamos viendo ahora para saber qué buscar. Porque si uno no sabe qué buscar, no va a encontrar nada. Entonces, justamente eso llevó a una enorme cantidad de estudios sobre el tema que mostraron que no todo lo que se parecía a fósil era, ni todo lo que no era, no era, sino que también, o sea, hay mucha incertidumbre y los casos seguros se reducen, no sé, te diría, a 1 de cada 20, 30 propuestos. Por eso, digamos, es que esta parte es muy delicada y de súper especialistas, por supuesto. O sea que a medida que te vas alejando en el tiempo, o sea es mucho más complejo poder llegar a hacer afirmaciones. Especialmente en la rama de la micropaleontología precámbrica, o sea, digamos, de 700.000 años hacia atrás. 700 millones de años, perdón. De 1.000 millones de años, de 100 millones de años atrás, ya que te estás basando en cosas muy elementales como forma o determinadas estructuras, una cosa redondita, microscópica, es mineral, no es mineral, es biológica, no es tan fácil, no es tan fácil, digamos, y los súper expertos, bueno, discuten, yo he visto discusiones apasionadas como, más que un clásico, respecto a determinadas estructuras, ¿no? Las personas se entusiasman mucho. Bueno, era esa intervención que quería hacer. Gloria ya contó un poco, pero quería preguntarles algo para ir cerrando, porque para quedarnos con una idea, más allá del día a día de ustedes, ¿con qué instrumentos cuentan para salir, por ejemplo, a la búsqueda de fósiles y dónde se guardan después esos fósiles? Bueno, eso es muy importante. En el lugar donde nosotros trabajamos, que es la Facultad de Ciencias, afortunadamente consta
tiene vehículos apropiados para poder desplazarse y transportar materiales. Tenemos un equipamiento básico que lo tenemos que renovar cada tanto, o ir acomodando cada tanto, pero que nos permite trabajar en el campo, porque no es ir solo con las manos y con las ganas, sino que hay que tener equipamiento. Muy importante lo que preguntás, ¿qué pasa con los materiales que se colectan? O sea, los materiales colectados pasan a integrarse a la colección especializada. En este caso, nuestra facultad cuenta con una colección paleontológica, que tiene una trayectoria enorme. Empezó en la década de 50 y tiene como más de 13.000 ejemplares, creo, o 12.000 ejemplares, anda por ahí, de diferentes tipos de grupos, además, porque es muy variada, y pasa a integrar una colección científica, ¿no? La cual es objeto de estudio, de análisis, y que puede ser además estar a la orden para investigadores del Uruguay, pero también de la región o de quien le interese analizar, ¿no? Es una parte muy importante, tanto más importante como como ir a colectar, ¿verdad? De modo que tenemos que hacer hincapié en ese sentido, ¿verdad? Héctor, ¿cerramos con alguna tuya? ¿Te queda alguna? Bueno, no digo, en general creo que esta charla, si bien deja una cantidad de puntas, prácticamente que los estamos comprometiendo para el año que viene. Sí, porque voy a tirar el tipo de preguntas que no llegamos a abordar, ¿no? Pero yo les contaba en la tanda. Igual no hablamos de todo el registro paleontológico que hay en Uruguay, que es muy variado, que tanto involucra vegetales como animales, es muy variado y de muchas edades. El Uruguay es un país chiquitito, pero que tiene la escala geológica prácticamente representada, ¿no? Es una cosa muy rara que pasa. Sí, está en un punto privilegiado, ¿no? De conjunción. Por ejemplo, los colegas argentinos los colegas argentinos a veces tienen que viajar 2.000 kilómetros para ir a buscar fósiles. Nosotros lo máximo que hacemos es viajar 600 kilómetros, o sea... no podemos viajar más. Te sale del país. Porque si viajas más te caíste. No, pero yo les decía que daba para otra charla próximamente porque teníamos preguntas muy interesantes, como por ejemplo estas que mandaba Ricardo, que decía: ¿trabajan con la interrogante del origen de la vida? ¿En qué está ese tema? Decía. Las grandes extinciones, ¿a qué se debieron? ¿Qué es el carbono 14? Bueno, un montón de preguntas que están muy interesantes, que seguramente daban para hacer 5 mesas más. Así que los comprometemos, Héctor, así públicamente, ¿te parece? Yo, por mi parte, a ellos los comprometo. Si después ellos cumplen con el compromiso que les estoy obligando a hacer, pero supongo que sí, porque aparte es parte de la tarea docente nuestra, en este caso de ellos, estar explicando permanentemente lo que estamos haciendo, pues porque es que nos financian también, ¿no? Y la importancia. Claro, buenísimo. No, nosotros agradecidos que nos hayan invitado desde ya, por supuesto. Gloria Danner. Y a las órdenes. Sergio Martínez, Martín Uvilla. A los tres, muchas gracias por aceptar la invitación y ya quedan convocados entonces para una próxima mesa con ese tipo de preguntas ahí tan desafiantes que planteaba este oyente y otras más que han ido llegando y que nos quedó corto el espacio. Volvemos enseguida en cualquier momento con ustedes, ¿sí? Un abrazo grande. Héctor, abrazo para vos, nos reencontramos prontito. Nos reencontramos pronto, Talego, y presencial. Ah, bueno, se compromete también, otro que se compromete públicamente. Otro compromete, hasta luego.